¿Quién como Dios? Vamos a hacer la lectura del Evangelio del domingo 8 de septiembre del 2024. Vamos a empezar con una pequeña oración. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos del camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudarás a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y de tu muerte. Así la cruz, que parecía ser final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos orienta a fin de que también nosotros, como discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado al Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar unas claves para la lectura del Evangelio de este domingo. La liturgia de este domingo nos pone delante a Jesús, que cura un sordomudo en la tierra de Decápolis y recibe del pueblo este elogio. Todo lo has hecho bien. A los sordomudos haces oír y a los mudos hablar. Este elogio se inspira en algunas frases de Isaías 29 del 8 al 19, Isaías 35 del 5 al 6 e Isaías 42, 7. Y demuestra que el pueblo estaba viendo en Jesús la venida de los tiempos mesiánicos. Jesús mismo había usado esta frase para responder a los discípulos de Juan. Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven y los sordomudos oyen, los mudos hablan. Mateo 11 del 4 al 5. Los primeros cristianos usaban la Biblia para aclarar e interpretar las acciones y conductas de Jesús. Hacían esto para expresar su fe de que Jesús era el Mesías, aquel que debía realizar la promesa y poder entender mejor todo lo que Jesús había hecho y enseñado en aquellos pocos años que Jesús había pasado en medio de ellos en Palestina. Ahora sí, vamos a hablar de unas claves muy importantes y vamos directamente al texto. El Evangelio de Marcos 7 del 31 al 37. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordomudo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga las manos sobre él. Él, apartándole de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y dijo, Efata, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó a que nadie se lo contara, pero cuando más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si estás escuchando este audio, hagamos silencio por un minuto para que continuemos. Vamos a hacer una división del texto para poder entender la lectura. En Marcos 7:31 hay una descripción geográfica. Jesús está en un territorio fuera de Judea, que hay que tener muy en cuenta. En Marcos 7:32, la situación del hombre sordomudo. En Marcos 7, del 33 al 34, el gesto de Jesús para curar a un hombre. Marcos 7:35, el resultado de la acción sanadora de Jesús. Marcos 7:36, la recomendación del silencio no es obedecida. Y Marcos 7:37, el elogio del pueblo. Ahora sí, vamos a empezar con las claves para
la lectura o el entendimiento de este Evangelio. Principalmente nos deberíamos hacer unas preguntas. Primero, ¿cuál es la conducta de Jesús frente al sordomudo y de frente al pueblo? ¿Cómo entiendes tú los gestos de Jesús? Le puso los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Mirando después al cielo, emitió un suspiro y dijo, Efata. ¿Lo puedes entender? Segundo, ¿cómo entender la preocupación de Jesús que lleva al hombre lejos de la gente? Tercero, ¿por qué Jesús prohíbe la divulgación? ¿Cómo entender la desobediencia del pueblo al mandato de Jesús? Y cuarto, ¿qué otros textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se evocan en el fondo de este mismo contexto? Esas 4 preguntas nos las deberíamos hacer para empezar a entender este Evangelio. Listo, entonces vamos a dar otras informaciones muy importantes de este Evangelio. Unos comentarios bíblicos. En Marcos 7:31, Jesús en la tierra de Decápolis. El episodio de la curación del sordomudo es poco conocida. Marcos no dice claramente dónde se encuentra Jesús. Da a entender que está fuera de Palestina, es más que obvio, en tierra de paganos, atravesando una región llamada Decápolis. ¿Y sabes qué significa Decápolis? Decápolis significa literalmente 10 ciudades. Era pues una región de 10 ciudades al sudeste de Galilea, cuya población era pagana, marcada, muy marcada por esa cultura helenista. En Marcos 7:32 nos describe el Evangelio, un sordomudo es llevado a Jesús. ¿Qué podemos entender? Aunque no está en su propia tierra, Jesús es conocido como uno que puede curar enfermos. O sea, todos reconocen un grado de fe en mayor o menor dimensión. Por esto el pueblo le lleva a un hombre sordo que hablaba con dificultad. Se trata de una persona que no puede comunicarse con los otros. Es la imagen de muchas personas que hoy viven masificadas en grandes ciudades en completa soledad, sin la posibilidad de la comunicación. Hoy vemos que hay grandes personas que viven en grandes ciudades y viven totalmente solas. Marcos 7 del 33 al 34. Ahí es donde vemos una curación diferente. El modo de curar es diferente. El pueblo deseaba que Jesús impusiese simplemente las manos sobre el enfermo, que sería como lo más común. Pero Jesús va mucho más allá de la petición. Jesús lleva al hombre lejos de la gente, pone los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua y mira al cielo. Y suspira profundamente y dijo Efata, que significa ábrete. El dedo en los oídos recuerda la frase de los magos de Egipto que decían, aquí está el dedo de Dios. Lo podemos ver en Éxodo 8:15. Y también la frase salmista, abriste mis oídos, en Salmo 47. El toque de la lengua con la saliva restablece en ella la facultad de hablar. En la opinión del pueblo de aquel tiempo, la saliva tenía un poder medicinal. La mirada hacia lo alto indica que la curación viene de Dios, eso hay que tenerlo muy presente, y que el gemido es un modo de súplica a Dios. En Marcos 7:35 vemos ya el resultado de la curación. En el mismo instante los oídos del sordomudo se abrieron, la lengua se soltó y el hombre comenzó a hablar correctamente. Jesús desea que el pueblo abra los oídos y suelte la lengua. También hoy, no es solamente en el pasado, es hoy y en muchos lugares. A causa del comportamiento del poder religioso, el pueblo está callado y no habla. Es muy importante que el pueblo pueda recuperar la palabra dentro de la iglesia para poder expresar su experiencia de Dios y así enriquecerse todos, incluso en el clero. En Marcos 7:36, Jesús no quiere publicidad, no le interesa, no le provoca que todo mundo haga de él un botín de guerra. Jesús ordena que no cuenten lo que ha sucedido. Algunas veces se exagera la importancia que el Evangelio de Marcos a la atribución de divulgar la curación, como si Jesús tuviese un secreto que debía mantener. De hecho, algunas veces ordena no divulgar la curación. Ejemplo, como en Marcos 1:44, Marcos 5:43, Marcos 7:36 y Marcos 8:26. Él pide silencio, pero obtiene el resultado contrario.
Cuanto más prohíbe, tanto más la buena nueva se difunde. En Marcos 1:28, 45, en Marcos 3 del 7 al 8 y en Marcos 7 del 36 al 37. Por otra parte, en la mayoría de los casos, o sea, en todas las otras veces que Jesús obra un milagro, no pide silencio. Es más, una vez pide publicidad. Marcos 5:19. En Marcos 7:37 empezamos a ver el elogio del pueblo. Quizás tenemos que ver milagros para reconocer a Dios. Todo el pueblo quedó admirado y dijo, todo lo hizo bien. Atención, esta afirmación hace recordar la creación. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Génesis 1:31. A pesar de la prohibición, las personas que asisten a la curación empiezan a proclamar lo que habían visto, resumiendo la buena noticia de Jesús con estas palabras. Todo lo ha hecho bien, es inútil prohibir hablar. La fuerza interna de la buena nueva es tan grande que se divulga por sí misma. Quien ha hecho la experiencia de Jesús lo cuenta a los demás, lo quieran o no. Bueno, creo que ya explicamos versículo por versículo. Ahora creo que es importante que podamos entender las divisiones dentro de este Evangelio de Marcos. Primera clave, el Evangelio de Marcos ha sido escrito para ser leído y escuchado en comunidad. Cuando lees un libro estando solo, puedes interrumpir siempre y volver atrás para enlazar una cosa con la otra. Pero cuando estás en comunidad y alguno está leyendo el Evangelio delante de todos, no puedes gritar, párate, léelo otra vez. No he entendido bien. Un libro para ser escuchado en celebraciones comunitarias tiene un modo diverso de dividir el tema, de otro libro escrito para ser leído de modo individual. Segunda clave, el Evangelio de Marcos es una narración. Una narración es como un río. Recorriendo el río en barca no se perciben las divisiones de las aguas. El río no tiene divisiones. Es un solo fluir, desde el principio hasta el fin. En el río las divisiones las haces tú a partir de la orilla. Por ejemplo, puedes decir, qué bello espacio de río el que va de aquella casa en la curva hasta aquellas palmeras que están 3 curvas después. Pero en el agua no se ve ninguna división. La narración de Marcos fluye como un río. Sus divisiones las encuentran los oyentes en la orilla. O sea, en algunos lugares por los que Jesús pasa, en las personas que le encuentran, en los caminos que recorre. Estas indicaciones en las márgenes ayudan a los oyentes a no perderse en medio de tantas palabras y acciones de Jesús sobre Jesús. El cuadro geográfico ayuda al lector a caminar con Jesús paso a paso, de la Galilea hasta Jerusalén, del lago hasta el Calvario. Tercera clave, el Evangelio de Marcos ha sido escrito para ser leído de una sola vez. Los hebreos así leían los libros pequeños del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la noche de Pascua, leían de una sola vez todo el libro del Cantar de los Cantares. Algunos expertos creen que el Evangelio de Marcos ha sido escrito para ser leído de una sola vez, todo entero en la noche de Pascua. Ahora bien, a fin de que los oyentes no se cansaran, la lectura debía tener sus divisiones, sus pausas. ¿Por qué? Cuando la narración es larga, como la del Evangelio de Marcos, su lectura debe interrumpirse de vez en cuando. Se debe tener pausa en algunos momentos, si no, los oyentes se pierden. Estas pausas ya estaban previstas por el mismo autor de la narración. Estaban señaladas con pequeños sumarios entre las lecturas largas y cortas. Estos sumarios son bisagras que corregían lo que se había leído antes y abría el camino a lo que venía después. Esto permite pararse y empezar de nuevo, sin interrumpir la secuencia de la narración. Eso ayuda al oyente a situarse dentro del río de la narración que fluye. El Evangelio de Marcos tiene muchas de estas pausas que permiten descubrir y seguir el recorrido de la buena noticia de Dios que Jesús reveló y que Marcos nos cuenta. En total hay 6 bloques de lectura más larga, intercaladas de pequeñas bisagras o sumarios, donde es fácil hacer una breve pausa. Basándose en estas 3 claves, presentamos aquí una división del Evangelio de Marcos. Otros lo dividen diversamente. Cada división tiene su marca distinta y su valor. El valor de una división es aquel que abre uno de los muchos modos de entender el texto, de ayudar a descubrir algo de la buena nueva de Dios y de llevarnos a percibir el camino que Jesús abrió para nosotros hacia Dios y hacia los hermanos. Gloria a Dios y a Jesús en su palabra. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes.